Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, video tutorial, asignatura Epistemología de la Economía. Saludos a todos, una vez más estamos para continuar con estos tutoriales de la asignatura Epistemología de la Economía. En el video anterior habíamos establecido algunos parámetros respecto a lo que contiene la epistemología de la economía. Básicamente la existencia de un científico, del proceso de investigación, la creación de hipótesis y todo lo que es el proceso en sí de investigación desde las interrogantes que se plantean, la búsqueda de información, la generación de hipótesis, la comprobación de la hipótesis, hasta volver a hacer un nuevo proceso. Entonces, en ese sentido, pues el resultado que queda de todo un proceso de investigación es que los investigadores generalmente lo que hacen es crear ciencia, es decir, estar dentro del contexto de la creación de teorías que aportan a la ciencia y al conocimiento. Entonces, en ese sentido, en este tutorial vamos a ver un poco la economía como ciencia. Pero en primer lugar queremos plantear qué es la ciencia. Bueno, la ciencia es la rama del saber humano constituida por algunos elementos. El primero de ellos es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Es decir, dentro de ese contexto científico que habíamos conversado antes, está la creación de la ciencia. Y esa rama del saber humano también tiene la explicación de sus principios y sus causas, la formulación y verificación de hipótesis. Se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización del conocimiento, es decir, un antes, un en y un después de toda la producción científica que se va a convertir en aportes a la ciencia. Entonces, los pensadores en el mundo de la economía han utilizado todo este proceso metodológico para producir sus postulados, para producir sus teorías que han pasado a la historia de época tras época. La economía como ciencia. La definición clásica de la corriente objetiva marxista es de Friedrich Engels, quien señala que la economía contiene 3 o 4 procesos fundamentales. El primero de ellos es el proceso de producción, es decir, lo que se genera para el consumo de la población, de los agentes económicos, es decir, la generación de bienes y servicios. El segundo proceso es cómo estos bienes y servicios se distribuyen en el mercado y entre los agentes económicos. La segunda es la circulación y el tercero, el consumo propiamente dicho de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Es decir, este es el contexto general de la economía. Y para constituirla como ciencia, Adam Smith, filósofo escocés, que es considerado el padre de la economía por ser el primero que estudió la actividad económica y el funcionamiento de los mercados de una manera muy rigurosa, de una manera científica. Es decir, antes de Adam Smith existieron los postulados o las aportaciones de los griegos, de los romanos, de los mercantilistas, de los fisiócratas, pero ninguno de estos aportes había pasado por ese proceso riguroso que es justamente el que queremos hacer énfasis en esta asignatura. Es decir, para producir conocimiento, para producir ciencia, hay que ejecutar un proceso de investigación muy sistemático, muy riguroso. Entonces, Adam Smith fue el primero en hacer esto y por lo tanto, a partir de Smith es que se considera a la economía como una ciencia. Los resultados de sus estudios se publicaron en 1976 bajo el título de La riqueza de las naciones, que es uno de los libros más importantes en toda la historia económica que se ha establecido en el mundo. ¿Por qué la economía es una ciencia? La economía es una ciencia porque, en primer lugar, se ocupa de los seres humanos, del estudio de los seres humanos, es decir, cuál es su naturaleza, cómo se realizan sus actividades, qué marco institucional tiene y cuál es el comportamiento de los seres humanos en el contexto de una realidad, de un territorio, de una provincia, de un país y a nivel general de la economía mundial. Entonces la economía se encarga de hacer ese estudio, el consumo,
el ahorro, la producción, es decir, todo y cada una de las actividades económicas que realiza el ser humano. ¿Por qué es una ciencia? Porque también promueve la integración de las diferentes formas económicas de producción con el objeto de lograr el desarrollo económico y social, es decir, desde un punto de vista individual, al unirse todos esos componentes individuales, pues van a crear un todo. Entonces estaríamos hablando de que todos los agentes contribuyen a lograr el desarrollo económico del país y la parte social, que es fundamental. ¿Qué tipo de ciencia es la economía y por qué? La economía es una ciencia social que estudia el comportamiento económico de agentes individuales. Cuando hablamos de que la economía es una ciencia porque se ocupa del estudio de los seres humanos, el ser humano por naturaleza es un ente social, es decir, está dentro de una sociedad. Y la economía es la ciencia social entonces que estudia el comportamiento de esos agentes individuales en todos esos procesos que nosotros ya conversamos: la producción, el intercambio, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Dependiendo del comportamiento que los individuos hagan, va a establecerse el nivel de desarrollo y crecimiento económico de una nación. Estos procesos son entendidos como medios de satisfacer necesidades humanas y resultado individual o colectivo de una sociedad. Es decir, la economía procura en ese contexto ser esa ciencia social que agrupa todos estos comportamientos y que pueden ser estudiados aplicando, como decíamos, la parte metodológica de la economía, que es la epistemología, que nos conduce a la producción de conocimiento. ¿Es una economía como ciencia? La economía se considera como ciencia porque utiliza el método científico para explicar las diversas teorías, los modelos y sistemas económicos por medio de diversas leyes, mediante la investigación de campo o por medio de la observación de los hechos que se aplican a las diversas teorías económicas. Este aspecto del método científico es muy relevante. Es decir, y toda ciencia, para considerarse ciencia, tiene que utilizar el método científico. ¿Por qué el método científico? Porque es aquel que permite la utilización de una serie de técnicas, de una serie de instrumentos, de recursos que conducen a observar la realidad social y económica para a partir de allí determinar conocimientos que son apegados a esos hechos reales. Es decir, la economía, al utilizar el método científico, está produciéndose conocimiento. Todos los autores que vamos a hablar más adelante aplicaron el método científico y los otros métodos complementarios que hay en el mundo del pensamiento económico para producir conocimiento, del cual nosotros hoy nos servimos porque podemos interpretar a partir de ese conocimiento cómo funciona la realidad económica del país o a nivel local. En definitiva, pues la economía para su estudio pues se divide en dos campos sumamente importantes. El primero de ellos es el campo de la microeconomía y el segundo el campo de la macroeconomía. Cuando hablamos de la microeconomía, estamos hablando al estudio de las elecciones que hacen a nivel individual las personas, las empresas, los gobiernos, denominados estos agentes económicos, es decir, su comportamiento, por ejemplo, ante la escasez. La microeconomía explica cómo se determinan las variables, cómo los precios de bienes y servicios, el nivel de salarios, el margen de beneficio y las variaciones de las rentas. Los agentes económicos tomarán decisiones intentando obtener la máxima satisfacción o utilidad posible. Es decir, cuando hablamos de microeconomía estamos hablando de los elementos individuales que conforman el sistema económico. Una persona, una empresa, una institución, un nivel de gobierno que toman sus decisiones a partir de la realidad específica que ellos viven. La diferencia con la macroeconomía es que ésta se refiere al estudio del funcionamiento de la economía nacional y global, es decir, el todo. Cuando hablamos del todo estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que ocurre, por citar un ejemplo, la producción. La producción, cuando se hace de manera individual, hablamos de una X empresa o hablamos de un X individuo que se dedica por cuenta propia a producir bienes y servicios.
Pero cuando hablamos de nivel macro, estamos hablando de todos los individuos o de todos los agentes económicos que existen en la totalidad de la economía de un país, de una región o de la economía mundial. Es decir, son aspectos macro, los aspectos globales de la economía. Entonces, analiza, por lo tanto, las variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo en su conjunto de la economía total, de los recursos productivos, la balanza de pago, por ejemplo, que es otro instrumento de macroeconómico, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. Sintetizando entonces, jóvenes, la economía es una ciencia porque se encarga del estudio de los seres humanos, porque es una ciencia social, porque nació de un proceso científico de investigación que utilizó el método como un elemento riguroso para poder generar los postulados necesarios que fueran y sirvieran como una estructura propiamente creada para la interpretación de los hechos económicos. Entonces, en definitiva, pues la ciencia económica nos permite poder analizar la realidad desde esas dos perspectivas, en una perspectiva micro y de una perspectiva macro. Saludos a todos.